Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que personalmente me apasiona muchísimo. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un recorrido por una historia de talento, pasión y un legado que, aunque a veces parece diluirse en el tiempo, merece ser recordado y celebrado. Vamos a hablar de Demet y Can, dos nombres que unidos evocan una magia especial. ¿Se acuerdan de ellos? Si son como yo, seguro que sí. Pero si son nuevos por aquí, no se preocupen, porque les voy a contar todo, desde el principio. Vamos a explorar cómo este dúo icónico, casi legendario, conocido como Early Bird, no solo dejó una marca imborrable en la escena artística, sino también cómo, de una manera muy especial y para muchos inesperada, está reviviendo su legado. Sí, han oído bien. Hay nuevas noticias, nuevos proyectos y un aire de nostalgia que se siente en el ambiente. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les quiero pedir un favor pequeñito. Si les gusta el contenido que creo, si se sienten inspirados, entretenidos o simplemente les alegro el día con mis vídeos, por favor, denle al botón de suscribirse. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante. Activen también la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Demet y Can. Early Bird. Dos almas gemelas artísticamente hablando, que se encontraron en un punto crucial de sus vidas y crearon algo mágico. Su historia es casi un cuento de hadas moderno. Demet con su voz dulce y melodiosa, capaz de transportar a quien la escuchaba a otros mundos. Can, un virtuoso de la guitarra, cuyas notas eran capaces de contar historias sin necesidad de palabras. Se conocieron en un pequeño café de Estambul, un lugar llamado La Melodía Escondida, un rincón acogedor donde las paredes parecían susurrar canciones de amor y sueños rotos. Demet cantaba covers de canciones populares, intentando ganarse la vida mientras perseguía su sueño de ser cantante. Cada noche interpretaba clásicos de la música turca y algunos éxitos internacionales, siempre con su toque personal y esa voz que parecía acariciar el alma. Can, por su parte, era el músico de la casa, el que le ponía la banda sonora a las tardes tranquilas del café. Llegaba cada día con su guitarra, un instrumento que parecía una extensión de su propio cuerpo, y comenzaba a tocar melodías suaves que llenaban el ambiente de una atmósfera mágica. La química fue instantánea. No solo la química personal, sino también la química musical. Sus voces y la guitarra de Can se complementaban a la perfección, creando una armonía que cautivaba a todos los presentes. Los clientes del café comenzaron a llegar cada vez más temprano para asegurarse un buen lugar y disfrutar de la música de Demet y Can. Se rumoreaba que incluso algunos turistas visitaban Estambul solo para escuchar a este talentoso dúo. Fue un cliente del café, un productor musical con buen ojo para el talento, llamado Deniz, quien les propuso formar un dúo. Deniz era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las personas. Había trabajado con algunos de los artistas más importantes de Turquía y era conocido por su habilidad para descubrir nuevos talentos. Al principio dudaron. Demet tenía sus propios planes de ser solista, un sueño que alimentaba desde niña, cuando cantaba frente al espejo con un cepillo como micrófono. Can siempre se había sentido más cómodo en la sombra, como músico de sesión, un trabajo que le permitía expresar su creatividad sin tener que lidiar con la presión de la fama. Pero algo en la propuesta de Deniz, algo en la energía que se generaba entre ellos cuando cantaban juntos, los convenció. Deniz les explicó su visión, un dúo que combinara la belleza de la voz de Demet con la maestría de la guitarra de Can, creando un sonido único y original que resonara con el público. Les prometió que les ayudaría a grabar un álbum, a conseguir conciertos y a promocionar su música. Demet y Can se miraron a los ojos, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que esta era una oportunidad única, pero también sabían que significaría un gran cambio en sus vidas. Y así nació Early Bird. El nombre, según contaban ellos mismos en las entrevistas, venía de su costumbre de reunirse muy temprano en la mañana para ensayar. Antes de que saliera el sol, se encontraban en el café La Melodía Escondida, con el aroma del café recién hecho y el silencio de la ciudad como telón de fondo. Allí trabajaban en sus canciones, afinando sus voces y experimentando con nuevos sonidos. Somos los primeros en llegar, los pájaros madrugadores que despiertan la ciudad con nuestra música, decían,
con una sonrisa cómplice que revelaba la complicidad y el cariño que sentían el uno por el otro. Early Bird revolucionó la escena musical. Su estilo, una mezcla de folk, pop y un toque de música tradicional turca, era fresco, original y muy pegadizo. Sus canciones, llenas de letras poéticas y melodías memorables, se convirtieron en himnos para una generación. Hablaban de amor, de sueños, de esperanza y de la belleza de la vida cotidiana. Sus conciertos eran una fiesta, una explosión de energía y buena vibra. El público cantaba sus canciones a coro, bailaba y se dejaba llevar por la magia de su música. Lanzaron 3 álbumes que fueron un éxito de ventas. El primero, titulado Despertar, los catapultó a la fama. El segundo, Alas Libres, consolidó su posición como uno de los grupos más importantes de Turquía. Y el tercero, Nido de Sueños, los llevó a conquistar el mundo. Ganaron premios, llenaron estadios y se convirtieron en un fenómeno mundial. Sus canciones sonaban en la radio, en la televisión y en las plataformas de streaming. Sus rostros aparecían en las revistas y en los periódicos. Parecía que nada podía detenerlos. Pero como suele suceder en las historias de éxito, también hubo momentos difíciles. La presión de la fama, las largas giras, las diferencias creativas, todo empezó a pasar factura. Demet y Can, que al principio eran inseparables, empezaron a distanciarse. Las entrevistas se volvieron más formales, las sonrisas menos espontáneas. Sus discusiones se hicieron más frecuentes y sus sonrisas menos genuinas. El cansancio y el estrés comenzaron a afectar su relación, creando una brecha cada vez mayor entre ellos. Demet sentía que la fama la estaba cambiando, que la estaba alejando de sus raíces y de sus amigos. Anhelaba la tranquilidad del café, la melodía escondida, las tardes de ensayo y las conversaciones con Can. Can, por su parte, se sentía asfixiado por la presión de tener que componer canciones que complacieran al público y a la crítica. Quería experimentar con nuevos sonidos, explorar otros géneros musicales, pero sentía que no tenía la libertad para hacerlo. Finalmente, después de 5 años de éxito arrollador, Early Bird anunció su separación. La noticia sorprendió y entristeció a sus fans. Muchos se negaban a creerlo, esperando que fuera solo un rumor, un malentendido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de súplicas para que volvieran a estar juntos, de homenajes a su música. Pero la realidad era que Demet y Can necesitaban seguir caminos separados. Necesitaban tiempo para encontrarse a sí mismos, para sanar sus heridas y para redescubrir su pasión por la música. Ambos continuaron sus carreras por separado. Demet lanzó un álbum como solista que también tuvo éxito, aunque no al nivel de Early Bird. Su música se volvió más introspectiva, más personal, reflejando sus experiencias y sus sentimientos. Can se dedicó a producir música para otros artistas y a explorar nuevos sonidos. Se convirtió en uno de los productores más solicitados de Turquía, trabajando con algunos de los nombres más importantes de la escena musical. Durante años no se supo nada de ellos juntos. Se corrieron rumores de peleas, de rencores, de imposibilidad de volver a trabajar juntos. Se decía que habían terminado su relación de una manera muy amarga y que no querían ni siquiera verse. Muchos pensaban que Early Bird era solo un recuerdo lejano, una estrella fugaz que había brillado intensamente pero se había apagado demasiado pronto. Pero ahora aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos meses, empezaron a circular rumores en las redes sociales. Fotografías borrosas de Demet y Can juntos en un estudio de grabación, el Estudio del Amanecer, un lugar con una vista impresionante del Bósforo. Comentarios crípticos en sus redes sociales que sugerían una colaboración, frases como nuevos comienzos o la música nos une. Los fans de Early Bird se volvieron locos ilusionándose con la posibilidad de un reencuentro. Y efectivamente los rumores eran ciertos. Demet y Can, después de años de silencio, anunciaron que estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto. No se trataba de un nuevo álbum de Early Bird, sino de una serie documental que contaría la historia del dúo, desde sus inicios hasta su separación. La serie, titulada Bravo, promete ser un viaje emocionante y revelador a través de la música, la fama y la amistad. Incluirá entrevistas exclusivas con Demet y Can, en las que hablarán abiertamente sobre sus éxitos, sus fracasos, sus sueños y sus miedos. También incluirá imágenes de archivo nunca antes vistas, como vídeos caseros, fotografías de sus primeros conciertos y grabaciones de sus ensayos.
Además, la serie contará con testimonios de personas cercanas al dúo como su productor, sus amigos, sus familiares y otros artistas que trabajaron con ellos. Pero lo más emocionante es que la serie también incluirá nueva música. Demet y Can han compuesto e interpretado una canción original para la banda sonora de Bravo, una canción que, según quienes la han escuchado, captura la esencia de Early Bird, pero con un sonido más maduro y reflexivo. La canción, titulada Reencuentro, habla de la importancia del perdón, de la belleza de la reconciliación y de la fuerza de la música para superar las diferencias. El lanzamiento de Bravo está previsto para el próximo año, y ya hay mucha expectativa en torno a este proyecto. Se espera que la serie sea un éxito de audiencia y que genere un gran impacto en la industria musical. Muchos ven esta serie como una oportunidad para que Demet y Can cierren un capítulo de sus vidas y celebren su legado de una manera significativa. Otros esperan que este sea el primer paso para una posible reunión de Early Bird en el futuro. Independientemente de lo que depare el futuro, lo cierto es que el legado de Demet y Can sigue vivo. Su música continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y sus canciones siguen sonando en la radio y en las plataformas de streaming. Su historia es un recordatorio de que el talento, la pasión y la amistad pueden crear cosas maravillosas, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es una historia de segundas oportunidades, de la importancia de perseguir nuestros sueños y de la capacidad de la música para unir a las personas. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Demet y Can, el dúo musical Early Bird, desde sus humildes comienzos en un café de Estambul hasta su ascenso a la fama mundial. Hemos visto cómo su música revolucionó la escena artística y cómo, a pesar de su separación, su legado sigue vivo. Y lo más importante, hemos descubierto cómo están reviviendo su historia a través de la serie documental Bravo, un proyecto que promete ser emocionante y revelador. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la música y la nostalgia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan sobre Early Bird, sobre su música y sobre su reencuentro. ¿Eran fans del dúo? ¿Qué canciones recuerdan con más cariño? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman la buena música y las historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y que les haga pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.